hoy queremos predicar bajo el tema los desiertos de Dios. So today I would like to preach to you a message called The Deserts of God. Y en muchas ocasiones no sabemos distinguir cuándo es que Dios hemos sido introducidos en un desierto de Dios. And we have been introduced into a desert that is a desert that God allowed. Ahora, los desiertos no son mala suerte. So the deserts are not bad luck. Los desiertos no son muchas veces descritos como momentos, muchas veces son descritos como momentos de puertas cerradas. Deserts are many times described as closed doors of blessings, like closed doors. Muchos sienten que no pueden seguir adelante. Many feel like they cannot continue, they cannot go on. Muchos sienten como que no pueden escuchar la voz de Dios. They feel like they can't listen to the word of God. Pero déjame distinguirte los desiertos de Dios a desiertos que nosotros mismos nos metemos. But let me distinguish the difference between the deserts of God and the deserts that we put ourselves in. Porque muchos llaman a todo lo difícil o momentos de crisis, estoy en un desierto, pero no saben distinguir si es un desierto donde ellos se han metido o en un desierto donde Dios los ha metido. But many don't distinguish the fact that maybe it's a desert where God has allowed them to be, or where God placed them in, or a desert where they put themselves in there. Y entonces quiero que busquemos en Deuteronomio capítulo 8 y vamos a leer del 1 al 2. So let's go ahead and jump into Deuteronomy chapter 8 verse 1 and 2. Y entonces primeramente lo voy a leer en español y después lo vamos a leer en inglés. I'm going to go ahead and read it in English first Spanish first, and then in English. Dice el versículo 1: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis, seáis multiplicados y entréis a poseer la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Okay, so Deuteronomy chapter 8 verses 1 and 2 says, "Be careful to follow every command I am giving you today, so that you may live and increase and may enter and possess the land the Lord promised an oath to your ancestors. Remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years to humble and test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep his commands." Ahora, así como Israel, Dios quiere siempre que nosotros avancemos. So just as Israel, God wants for us to advance. Pero en medio de nuestro avance, de tiempo en tiempo, but in the middle of our advance, of our going forward with time and time, from time to time, Dios va a introducirnos a desiertos. God will introduce us into deserts. Y los desiertos son vistos y pueden ser vistos como momentos de formación. Deserts should be seen and are seen as times of formation. Momentos de transformación. Times of transformation. Y yo quiero hablarte de dos desiertos que provienen de Dios para que los puedas distinguir en tu vida. And I want to speak to you about two deserts that come from God, and that way you can learn to distinguish these. Okay. Y entonces los dos ejemplos que voy a poner son el desierto que acabamos de leer en Deuteronomio 8, el desierto que Dios hizo que Israel tuviera que pasar.
And now the desert that I'm going to speak to you is the one that is in Deuteronomy 8, where God allowed the people of Israel to go through it. Entonces, estas dos clases de desiertos son los siguientes. So these two types of deserts are the following. Que primero vamos a First of tener all, el desierto para purificación. We are going to see the desert for purification. Y entonces nosotros leíamos en Deuteronomio capítulo 8 We read in Deuteronomy chapter 8 que para Dios introducir a Israel a la tierra prometida, that for God to introduce Israel into the promised land, había algo que él tenía que tratar con Israel. there was something that God needed to deal with Israel first, Y es el corazón. and that was its heart. La clave de nuestro avance espiritual. The key to our spiritual advancing, La clave para entender más a Dios the key to understand God y para confiar en el poder de Dios, and to trust in the power of God siempre será nuestro corazón. will always be our heart. Y acá Dios mismo describe por qué tuvo que introducir a Israel en su desierto. And God himself here is explaining to us why he needed to take the people of Israel into this desert. Y entonces en el versículo 2 describe tres cosas. So in verse 2, we can see a description of three things. Sí, y el propósito del desierto de la purificación aún en nosotros es esta también. And the purpose of purification in ourselves is this also. Es para afligir, es para probarnos y es para saber lo que hay en nuestro corazón. It is to afflict, it is to test us, and to know what is in our hearts. La palabra aflicción viene de una palabra hebrea que significa debilitar. The word affliction comes from a Hebrew word that means to weaken. Significa someter It means to be submitted y pasar por necesidades. and to pass through necessities. Ahora hay muchos más significados de esta sola palabra. Now there are many more significance, there's more meanings to this word. Pero tomé estos tres de acuerdo al contexto que estamos estudiando de aflicción. But to take these three according to the context of the scripture that we are reading. Y entonces en los desiertos de purificación que Dios nos introduce, And so in the deserts of purification that God introduces us to, muchas veces se sentirán como momentos de ¿por qué estoy pasando esta necesidad? there will many times you are going to ask yourself, why am I going through this need? Y muchas veces no puedes encontrar una respuesta a tu vida, And many al times desierto. you will not be able to answer yourself or find a response in this desert. Por ejemplo, algunos empiezan a revisar, ¿será que estoy en pecado? For example, many begin to think, well, maybe am I in sin? Am I committing a sin? ¿Será que no estoy siendo fiel a Dios? Am I not being faithful to God? Y muchas veces nos hacemos muchas otras preguntas más. And we also ask ourselves many other things. Pero cuando nosotros no podemos tal vez distinguir o poder saber claramente el porqué del desierto, And when we're not able to distinguish of the reason of this desert, o por qué sufrimos necesidad, or why are we suffering this need, acuérdate que siempre hay algo que Dios está mirando en tu corazón. remember God is seeing something in your heart. Por ejemplo, hay gente For que example, pierde su gozo there are people that lose their joy en tiempos de necesidad. in times of need, Pierden su fidelidad They lose their en faithfulness tiempos de in necesidad. times of need. Empiezan a hablar en contra de Dios en tiempos de necesidad. They begin to talk against God in times of need. Dudan de Dios, They doubt dudan
about God. dudan de la iglesia, They doubt about the church. empiezan a dudar de la They palabra. doubt about the word. Y esa es la razón por la cual muchas veces Dios nos tiene que meter a desiertos de purificación. And that is many times why the Lord needs to allow us into deserts of purification. Para que podamos ver nosotros So that we can all see el estado real de The- la condición de nuestro corazón. the true state of our heart. Pero también dice que no solo los afligió, que es pasar por necesidad, sino que para probarnos también. It also says that he allowed them not just bring them to afflict, but it also allow them to be tested. Y entonces aquí significa probar algo con el uso And so here what it means is to be able to test something with its use, o venir y hacer y hacer la práctica con alguien. or to come and join and do a practice with someone. En otras palabras, Dios lo que estaba diciendo acá es que en el desierto es Él el que pone la prueba. So in other words, what God is saying here is that he is the one that is bringing the trial. Él es el que permite lo que es lo que Él permite que suceda en ese momento. It is what he himself allows to happen in this moment. Y entonces encontramos, por ejemplo, la vida de Job. And so we find the life of Job. Y encontramos que él fue afligido We find that he had been afflicted a través de una prueba de Dios. through a trial of O God. sea que las pruebas de Dios es que físicamente puedas sentir muchas veces dolor, muchas veces que sientas confusión. So what the trial of God sometimes allows you to feel is many times pain, it's many times confusion, Pero Él es el que está poniendo las pruebas. but it is God himself who is bringing this trial to your heart. ¿Y es para qué? Para saber lo que hay en nuestro And corazón. why does he allow this? What's the purpose? It is to know what is in our heart. ¿Por qué? Porque es nuestro corazón, es la condición de nuestro corazón la medida con que vamos a honrar a Dios. Because why does this happen? Because in our hearts is the measure, we're seeking the measure of how we're going to honor God. Sí, entonces la condición de nuestro corazón So the condition of our heart hablará sobre la medida de nuestra adoración a will Dios. speak about the measure of our worship to God. La palabra nos menciona que Job no pecó con su boca. The word of God mentions that Job did not sin with his mouth. Entonces ahí Dios pudo ver, o aún mejor, Job pudo ver lo que había en su corazón. So there, God could see what was in Job's heart. Pero en el caso de Israel, muchos de ellos se aplazaron en las pruebas. But in the case of Israel, a lot of them failed the trial. Muchos se quejaban, They were always muchos murmuraban. they were always speaking bad about it, about the trial, and they were always just they weren't having the best attitude. Ellos más bien decían, ojalá nos hubiéramos quedado en Egipto. And the Bible says that they would say, "Oh, we should have just stayed in Egypt. ¿Cómo Dios nos trajo al desierto a morir? How is it that God brought us to the desert to die, Y, to perish?" y entonces ahí Israel, como no aprobaban las pruebas, And because Israel was not exceeding the trials, they were not passing these tests that God was putting. por eso miramos que hubieron muchos desiertos de purificación para su This corazón. is why we see that they had a lot of desert of purification in their lives. Por ejemplo, Dios puede traer momentos de dificultad económica. God can bring moments of difficulty, allow moments of economical difficulty Donde no entendemos el por qué. where we don't understand the reason. Pero ahí es donde nosotros miramos si en el tiempo de crisis económica amamos al dinero o Dios es nuestra fuente. But this is where we see if in the times of crisis, economical crisis, do we love money more than our source? O en momentos de crisis económica
en nuestro corazón muchas veces se detiene de dar a Dios. Or in times of crisis, our hearts begin to stop giving. Acuérdate que el darle a Dios Remember, when you give to God ofrenda o diezmo, offerings and tithes or no any, bíblicamente no tiene nada que ver con tu situación económica. biblically, it is not linked to, or it has nothing to do with your economical situation. Sino que tiene que ver con un acto de honrar a Dios. But instead, what it has to do is it has to do with the act of honoring God. Acordémonos que aún en el tiempo de Jesús dice que una mujer pobre vino y entregó una ofrenda y Jesús dijo, esta mujer pobre ha dado más que todos. And remember, in the time of Jesus, when this woman came and gave all she had, Jesus said, this woman has given all she has. And she was a poor woman. Entonces, hay crisis que para eso vienen. So there are crises that come for this reason. Para probar qué es lo que hay en nuestro To corazón. test what is in our hearts. Pero acuérdate que los desiertos de Dios Now just remember that the deserts of God, no son para they destruirte, will not be for destruction. son para restaurarte. They are to restore you. Toda revelación que haya en ti de tu ser interior, All revelation that is in you, donde puedes ahora ver, wow, yo realmente no estaba bien. where you can have that wow moment and say, I was really not good at this time. En esos momentos, Those are the moments Dios los usará para restaurarte. that God uses to restore you. Entonces hay desiertos de purificación. So there are deserts of purification. Y Dios en esos momentos está trabajando con tu corazón, And God in that moment is working in your heart, pero no para destruirte, but not to destroy you, sino para purificar tu but to corazón, purify your heart, porque adelante está la tierra prometida. because ahead is the promised land. Puede que Dios ensanche tu territorio. Maybe God is going to expand your territory. Puede que aún más dinero entre a tu familia o a tu negocio. Maybe there will be money coming into your family or into your business. Pero como tu corazón pasó por el desierto de la But purificación, because your heart went through a process, a desert of purification, nada de eso te separa de Dios. those things don't separate you from God. Han habido momentos donde Katy y yo hemos pasado momentos difíciles económicos, There are times where Kathy and I have been through very difficult moments economically. pero nunca hemos dejado de ayudar a alguien necesitado. But we've never stopped helping someone that needs our help. Nunca hemos dejado de darle a Dios We've never stopped giving God, y nunca hemos dejado de darle gracias a Dios. and we have never stopped giving thanks to God. Y entonces, aunque es difícil vivir ese momento, And though it might be difficult to live that moment, pero nosotros hemos visto como en un momento como de cambio de temporada, we have just seen how in a moment there's a change of season. Dios envía a alguien God begins to send his blessings. donde empezamos a ver nosotros ya una bendición And económica. we begin to see just God just pouring out and being blessed economically. Amén. Amen. Entonces yo quiero que entiendas que hay desiertos que no necesariamente son el diablo, Yeah. sino que es Dios introduciéndote para purificar tu corazón. So one thing I want you to understand is that I don't want you to live life thinking that every trial, oh, this is the devil attacking me. This might be God putting you in a desert of purification. Pero también está el segundo desierto. But now I want to teach you the second desert. El segundo desierto de Dios The second desert of God, lo encontramos en Mateo capítulo 4 del 1 al 11 y en Lucas de 4 del 1 al 13. we find it in the book of Matthew chapter 4 verse 1 through 11 and Luke chapter 4 verse 1 through 13. Y este desierto And this desert es el desierto cuando Jesús entró a estar ahí por 40 días, This is the desert where Jesus came to be in for 40 days. donde se enfrentó al enemigo. Where he faced the enemy. O sea,
Jesús sí se enfrentó al mero diablo. All right, like when I say face the enemy, I mean he faced the real enemy, Ah, the real devil. 3 tentaciones. He was tempted, Pero al final del desierto, nosotros leemos en las escrituras, dice que él salió lleno del poder del Espíritu. but you know what the scripture says? That at the end of this time, he was filled with the Spirit of God. Y entonces este desierto es el desierto de Dios, donde Él te va a introducir para fortalecerte espiritualmente Aleluya. para lo que viene adelante. This desert is going to introduce strength. It's going to introduce you to what is ahead. It's here to strengthen you. Espiritualmente. Spiritually. Ya no podrás caer en las trampas o en las estrategias del enemigo fácilmente. Spiritually, you will not be able to fall into the trap, into the attack of the enemy easily. En el desierto de recibir una fortaleza del espíritu, de ser fortalecidos In this en el desert espíritu, where we are strengthened in the spirit, hay propósitos que Dios quiere empoderar tu espíritu. there are purpose that God wants to empower in your spirit. Y son los siguientes. And these are the following. Número 1, el propósito del desierto para ser fortalecidos espiritualmente es para que Dios hable a nuestro corazón. The first purpose in the desert where God is going to strengthen you spiritually is for God to speak to our hearts. Si hay algo que hace que cuando los demás te dejan, If there's something that happens when everyone else leaves, cuando los que tú confiabas ya no están ahí, those who you trusted and they are not with you anymore, cuando hacen falta los recursos para avanzar, when you don't have the resources to be able to advance, lo único que espiritualmente te puede fortalecer es lo que Dios te habló en el desierto. the only thing that is going to strengthen you is the things that God spoke to you in the desert. Es saber de que Dios me lo dijo a mí. Is to know that God spoke directly to me. No en mi momento de prosperidad, Not in my prosperity moment, sino en mi momento de mi but in the desierto. moment where I was in my desert. Y aquí es cuando aún el mismo Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. This is where Jesus, in this desert is where Jesus says that man shall not live only from bread, but every word that comes out of the mouth of God. Lo voy a poner con otros ejemplos. I'm going to give you some examples. Aquí es cuando nadie te está aplaudiendo, This is where no one is clapping at you, pero tú sabes but you know que estás agradando a Dios. that you are pleasing God. Aquí es cuando no miras que las cosas están avanzando, This is where you see that things are not advancing, pero espiritualmente sabes que esto es lo que Dios te tiene haciendo. but spiritually you know this is what God wants me to do. Porque hay muchos que se han salido de la voluntad de Dios. Because there are many that have left the will of God. Porque no miran que las cosas están saliendo adelante. Oh, because they just can't see that things are just coming the way they want. They're not advancing. Y entonces ahí es donde el enemigo And so that's when the enemy venció. conquered. Pero cuando nosotros hemos pasado por los desiertos de ser fortalecidos espiritualmente, But when we go through this desert where we have been strengthened spiritually, las críticas no te van a debilitar. critics will not weaken you. Los malos entendidos que se crean no te van a debilitar. Arguments or and not being in agreement or just having wrong conversations or hearing wrong conversations are not going to make you weak. Cuando te señalen no te va a debilitar. When they are pointing at you, when they're putting fingers at you, that is not going to make you Aun weak. cuando no te sientas óptimo, Even when you don't feel your best, no te va a debilitar. that will not make you weak. Porque Dios ha hablado a tu Because corazón. God had already spoken to you, Y ese to fue your el heart. pan para tu alma. And that was the bread for your Ese soul. fue el pan del cielo para tu That was espíritu. the bread for your spirit. Que
te fortaleció antes de que la crisis viniera. that it strengthened you even before the crisis came. Yo me acuerdo que cuando yo comencé a predicar tenía 16 años. When I began to preach, I was 16 years old. Bueno, y hasta el día de hoy, Until this day, siempre las palabras que la gente usa para criticarme, una de ellas es muy joven. you know, one of the things that I would always hear since I was 16 years old when I began to preach was, "You're too young." And I still hear those words, even though I'm not as young. Y eso golpeaba mi corazón. And you know, I heard it all the time, but that would hurt my heart. Porque me sentía, cuando escuchaba eso, me sentía incapaz. Because I began to feel incapable. Sentía que de repente fui yo el que me lancé a predicar y no fue Dios el que me envió. I felt maybe this was just me putting myself out there to preach. Maybe it wasn't God sending me in this calling of preaching. Y entonces me acuerdo que un día me lancé a hacer el primer congreso de jóvenes. And so one day I was still believing in that calling, and I said, I'm going to do a youth conference. Y entonces, pero me vestí como los viejitos. But I said, I'm going to dress a little bit more formal. I'm going to put on some, Me puse un saco, yeah, me I put puse a una suit. corbata. I put how do you say, a tie? I put on a tie Pero no and a me suit. no me miraba bien cool. I did not look cool, Me guys. miraba como un pastor de 70 años, sin ofender. I looked like I don't want to offend anyone, but I looked like a 70-year-old pastor. Entonces me acuerdo que una persona muy especial en mi vida And so I remember somebody that is very special to my vino life y me dijo, Peter, came to me and said, Peter, Dios te está usando como un joven. God is using you like a young person. Vístete como joven. Dress like a young person. Y entonces, desde ahí en adelante, hubieron muchos momentos cuando yo escucho otra vez, es que el pastor Peter es muy joven. And you know, from that day afterwards, I would hear the same words. Oh, he's too young. Ese niño. He's a boy. Pero escuche bien, pero yo fui fortalecido en un desierto. But I remember the desert of strengthening, and I was the desert where God put me there, and I was strengthened. Y en esos momentos, And in those moments, lo que me mantiene a mí es saber que fue Dios el que me habló a mí y no fue nadie más. you know, what I remember in the moments where I hear those words is that what keeps me going and what keeps me in this same place is that God spoke to me. God called me. Es para No one else. equiparnos Also, this desert, the purpose is to equip us. y es para empoderarnos. And the third, it is to empower us. Si hay un lugar donde Dios entrena al soldado es en un desierto. If there is a place where God trains the soldiers, is in the desert. Porque el lugar, escúchame, el lugar más difícil The no most- es el desierto, sino es estar en la tierra The prometida. most difficult place to be is not the desert, it is the promised land. No es el no es no es la guerra, sino el entrenamiento. The most difficult place is not the war, it is the training. Y escuche bien, es como algunos dicen, lo difícil no es subir la montaña, sino mantenerse en la cima de la montaña. You know, as a phrase that I've heard is, it's not difficult to go up the mountain, it is to stay up there. It's difficult. Y entonces Dios nos equipa a nosotros, And so God equips us, así como equipó a Pablo just as he equipped Paul cuando lo llamó when he called y him. después lo envió como apóstol para los gentiles. And then he sent him as an apostle for the Muchos Gentiles. dudaron de su apostolado. Many doubted his apostolic calling. Muchos no creían en su conversión, Many did not believe in his conversion. pero Pablo fue equipado. But Paul had been equipped. Y tú y yo podemos mirar el fruto de ese ministerio. And you and I can now see the fruit of his Y ministry. para concluir, quiero dejarte estos dos pensamientos. And to conclude, I want to leave these two thoughts. Primero, los desiertos de Dios son por causa de tu llamado. First, the deserts of God are because of my calling.
por causa de lo que Dios va a hacer contigo, es que Él te tiene que meter en desiertos. Because of what God is going to do with you, He has to put you into deserts. El desierto te está equipando para lo que Dios va a hacer a través de ti. The deserts are just equipping you to what God is going to do through you. Entonces, si permites que Dios trabaje en ti, If you allow God to work in you, vas a ver el poder de Dios trabajar a través de ti. you are going to also see the power of God working through you. La medida en que permites que Dios transforme tu ser interior, In the measure that you allow God to transform yourself, purifique inner tu self. corazón when you allow Him to purify your heart y fortalezca tu espíritu, and strengthen your spirit, esa va a ser la tarima que tú le estás dando a Dios para que Él obre a través de ti. that is going to be the stage where God is going to work in you, that you are allowing God to work in you. El momento en que miramos que Dios está haciendo cosas poderosas a través de In alguien, the moment that you are seeing, that we are seeing that God is doing powerful things in someone, entonces estamos delante de alguien que ha dejado que Dios trabaje en él en los desiertos de purificación y en los desiertos de ser fortalecidos. then we are facing someone that allowed God to work in him, in her, in the deserts, in those purification deserts, in those deserts of strengthening. Y la dependencia de Dios es adoración en el The desierto. second thing I want to conclude with is that dependence on God is worship in the desert. En el desierto muchas veces es el momento más crucial que Dios permite al ser humano The deserts are moments that are the most crucial moments that God allows humans to go into para depender solamente de Él. so that we can depend exclusively in Him. No hay momento más crucial There is no other crucial moment que Dios permite al hombre atravesar that God allows men to go through que cuando Él nos mete en sus desiertos. than when we are introduced into His deserts. Los desiertos de Dios son tan cruciales The deserts of God are so crucial. que hablarán del impacto que vas a tener en el futuro. They are speaking about the impact that you will have in the future. Entonces, entre más dependas de Dios en el desierto, So the more dependent you are on God in the desert va a ser tu adoración en la tierra prometida. will be a sign of your worship in the promised El land. impacto de tu adoración The impact of your worship siempre está conectado will always be linked a tu dependencia de Dios. to your dependence on Lo God. voy a decir otra vez. Let me say that again. La medida The de tu measure adoración of your worship, está conectado it is connected, it is linked to con tu dependencia de Dios. your dependence on God. Mientras dependas de Él While you still depend on y God solo de Él, and only of God, entonces en tu tierra prometida podrás adorarlo. then in your promised land you will surely worship Him. En tu prosperidad siempre podrás glorificarlo a In your Él. prosperity, you will always glorify God. Y siempre podrás darle testimonio a los demás And you will always share testimony to others de que todo esto that all of this es obra de Dios. is the work of God. Y quería dejarte esta palabra en tu corazón el día de hoy. I wanted to leave this word in your heart today Porque puede que para muchos esta crisis es un desierto. because for many, this crisis is a desert. Y si tú puedes ver que este es un desierto para purificar tu corazón, And if you can identify if you are in a desert where God is purifying your heart, o aún es un desierto para fortalecerte, or is this a desert that is strengthening you, entonces permite que Dios haga la obra en ti. then just allow Him to do the work in you. Introdúcete a orar.
just go into prayer. Introdúcete a adorar. Go into worship. Muchos dependían mucho del templo, pero no de Dios. Many were dependent on the building, but not dependent on God. Muchos dependían del pastor y no del Espíritu Many Santo. were dependent on the pastor, but not on Holy Spirit. Muchos dependían de el mensaje del domingo Many were dependent on the Sunday message y no lo que la Biblia te podía hablar a ti. and not what the Bible was speaking directly to you. Y entonces el pastor, And so the pastor, el templo, the temple, las reuniones, the gathering, los mensajes, los the mensajes, messages, todo eso es parte, all of these are part. es un recurso, It is a resource, pero no es tu fuente. but that is not your source. Tu fuente es Dios. Your source is God. Tu fortaleza es lo que el Espíritu Santo entregue a tu vida. Your strength is what Holy Spirit is giving Y you la palabra que through His necesitas Word. And the word that you need es la que tú mismo puedes descubrir leyendo la palabra de The Dios. word that you need is the one that you will find reading Sí, scripture. Padre, te damos gracias So let's pray. Father, we give you porque thanks. sabemos que lo que tú estás buscando en nosotros es avance, We understand that what you are searching for in our hearts is que advancing. lo que hay por delante es conquista That what we see in front of us is just conquering. y lo que tú has hablado es victoria. And what you have spoken to us is victory. Pero tampoco ignoramos But we do not ignore que nuestra humanidad that our humanity necesita más de ti. needs more of you. Necesita nuestro corazón ser purificado aún de cosas desconocidas para nosotros. Our heart needs to be exposed to things that need to be purified. Padre, te doy gracias por los desiertos, Father, we thank you for the deserts. porque ahora entiendo que no son para I destrucción, understand now that the deserts are not for destruction. sino son para restauración, Instead, deserts are for restoration. son para reformar, Deserts are for reformation. son para ver lo que hay en mi corazón. Deserts are for us to see what is in our hearts. Gracias, Dios. Thank you, God. Porque los desiertos que tú me introduces, Thank you because the deserts that you introduce me to, entiendo que son por causa de mi llamado. I understand they are for the cause of my Así calling. como Israel Just as Israel necesitó los 40 años en el desierto needed 40 years in the desert para que cuando fueran introducidos a la tierra so prometida, that when they were introduced into the promised land, pudieran seguir dependiendo de ti. they could continue to depend on you. Así, Dios, yo entiendo que los desiertos tuyos para mí In the same way, God, I understand that the deserts that you allow for me son para que yo dependa más de ti are for me to depend more on you, y para que mi corazón and so that in my heart siempre esté disponible will always be available para hacer tu voluntad. to do your will. Padre, fortalécenos. Father, strengthen us. Fortalécenos Strengthen us espiritualmente. spiritually. Haz que tu palabra se vuelva en nosotros viva y eficaz. Allow your word to be alive and efficient. Permítenos ser fortalecidos Allow continuamente us to be strengthened continually con palabras que nos marquen with the words that will mark us de tal manera in a way que cuando ya no mire nada, that when I don't see anything, yo sé que tú me hablaste I know you have y que no spoken to estoy me, en el lugar correcto and that I am in the right place. y que no estoy haciendo lo incorrecto But I know also I am not doing what is wrong por causa de las palabras tuyas que me marcan. because of the voice, the words that come from you that are En marking my el heart. nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén. y Amen. amén. And amen. Amen. Sí. Quiero, antes de cerrar nuestra transmisión, Before we end our time together, invitar a todos los hombres que me están I escuchando. would like to invite all of the men that are listening to me Sí, el día de mañana tenemos a las 5:30 tomorrow at 5:30
nuestro tiempo de hombres en la We are palabra. going to have a time for a Bible study, men in the Word. Entonces te invito, So I am inviting si you. estuviste el mes anterior, If you were with us last month, te llegará un link para que te unas a nuestra we reunión. will send you again a link so you can join us this month. Pero si no, But if you were not with puedes us, dejar tu nombre en un mensaje privado a nuestra página de Facebook. please go into our message box and leave a message where you let us know that you want to have this link. Y te enviaremos el link. And we will surely send you this link. Entonces, Dios te May bendiga. the Lord continue to bless you. Sigue buscando a Dios. Continue to search the presence of God. No te preocupes por el desierto, Don't worry about the desert. que no es para destrucción, Desert is not for destruction. sino es para The restauración. desert is for restoration. Es para It purificación, is for purification para and fortalecimiento. to strengthen you. Dios te May bendiga. God bless you.